Muy buena familia, bienvenidos a otro vídeo del canal. Aquí he hecho un pequeño vídeo para que veáis el pesquero que estamos hoy. La verdad que es un sitio bonito. Estamos otra vez en la zona de Almería, hemos vuelto. Están los dentones por aquí bastante activos y la verdad que hemos aprovechado para volver. Y tenemos ahí las cañas metidas. Hemos venido a pescar el dentón con sepia viva. Estamos pescando a surcayas, metiendo las líneas para adentro unos 300 metros, 400, vamos escalonando las cañas para cuando pasa el pescado, pues intentar siempre tener la posibilidad de que, aunque pase más cerca o pase más lejos, tener una picada. Lo bueno de la sepia viva que estamos usando hoy es que es un cebo muy efectivo, pesca encima de piedra, encima de posidonia, siempre está a la vista, pues siempre flota. Y para mí el cebo no es un cebo fácil de conseguir, a no ser que se compre. Si la tienes que lo tienes que pescar, es un poquito complicado, pero es el cebo más efectivo que hay. El calamar sería mejor cebo, pero un cebo aún más difícil de conseguir y más delicado. Son las 5 de la tarde, no tardaremos en recoger. Y ya os voy a dejar el vídeo, os voy a dejar un montaje que he hecho encarnando el cebo, como lo encarno yo la sepia. De momento llevamos 3 picadas el fin de semana pasado y otras 2 hoy, y efectividad 100%. Ya no voy a decir más nada. Y nada, familia, como siempre os digo, si tenéis alguna duda sobre surcayas, que ahora estamos practicando esta modalidad de pesca, hemos dejado un poquito a la pesca de acantilado y ahora estamos con el surcayas. Si tenéis alguna duda sobre el puente, la línea, sobre aparejos, de por qué meto esto aquí, esto acá, dejadme un comentario y como voy a estar saliendo a esta pesca, os haré en el próximo vídeo un pequeño tutorial. Bueno familia, espero que os guste el vídeo, como siempre, y echarme una mano a compartir, dejad un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Ya no voy a volver a hablar hasta que termine el vídeo, y un abrazo.
Os voy a enseñar el montaje que hago yo para pescar con la sepia. Uso un tope de silicona, una potera grande para la cabeza, una potera para enganchar arriba en la concha, un flotador, un 0,80 de nylon. Este modelo es un nylon que no lleva casi florines y estira muy poquito, quiere decir que aguantará bastante más de roce a la piedra. Vamos a dejar las cosas aquí. Voy a cortar una braza y media, o sea 1,50 m. Voy a empatillar con un trozo de trenzado, que me gusta más que el nylon para el tema del empatillado, queda más fuerte. Cogemos la línea, la pasamos y ahora empatillamos la línea a la potera. Apretamos el empatillado y quedaría así. Ahora lo apretamos un poquito más. A continuación metemos la bolita de corcho para que flote la sepia. El tope de silicona para fijar la bola arriba, se quede siempre arriba, no se quede en la cabeza donde taparía un poco la potera, que es la principal, que es donde vamos a tener seguramente el pez enganchado. Pasamos la bola y ahora pondríamos la potera. Enganchamos la potera. Voy a hacer un nudo que uso yo, que me va bastante bien, que es muy fuerte. Son 4 vueltas para arriba, 3 para abajo. Lo metemos por el ojal y apretamos. Cortamos aquí. Antes de cortar este lo apretamos bien. Así quedaría el montaje que uso para la sepia. Sencillo y bastante eficaz. Voy a enganchar la piedra primero. Para que se vea la pantalla. Tienes que tocarla con el dedito. Un poco más raro. Está un poco... Mira más de cerca. La vamos a pinchar justo aquí donde empiezan los tentáculos, sin pincharle la cabeza aquí. Justamente, y la giramos. ¡Epa! Ahora cogemos la potera de arriba, la pinchamos aquí donde empieza la concha, que está más blandito. Y se quedaría así. Bueno, espérate que se vea bien. Corcho aquí arriba y la potera en la cabeza. Y esta va para adentro. Y la otra está bien, ¿no? Sí. A ver. Ya está. Espérate.
Bueno, aquí tengo mi caña que está metido a la izquierda, a unos 300 metros por ahí, más o menos. ¡Up! No. El de plástico se seca antes. Pero... Ábrele un poco el freno. Ábrele un poco, si no te parte. Madre mía, esa caña es dura, ¿eh? ¿Qué veis? ¿Se la ha puesto en el sitio o no? Le has puesto a punto caramelo. Aguántalo, ahí va. Toma, grábalo tú, me voy a poner el varador a ver si lo puedo grabar dentro del agua. Vamos a ver si le quitamos el varador. Tú, la tuya. Doblete. Ahí está. Es guapo. El de este yo me parece a mí que es gordo, ¿eh? La caña solo una mucho. Tío, pero ¿te has visto cómo la tira al principio? Ahora luego, cuando esté cerca, a ver si podemos grabar debajo del agua. Mira que esté cerrado. Es que los que pelean mucho no suelen ser gigantes tampoco, ¿verdad? Que si está lo que es bien clavado en el trípode, dices. No, una grapa que lleva atrás para la batería. ¿Entendés? Sí, yo lo veo todo bien cerrado. Ahora antes de nada me lo enseña por teléfono. Ahí está, el doblete. Más por culo de chorizo. Eso es porque hemos dicho de almorzar. No, Javi, sácalo tú. Este estará más cerca, ¿no? Sí. Este estará cerca ya, ¿no? Este viene ya muerto, matado. ¿Está reventado? Este viene reventado. No tira nada. Cero. Ha muerto, pues entonces a lo mejor son de esos de 3 kilos. Este es un pescado pequeño. Si este casi puedo recogerlo. Mira, ahora. Mira, ahora está peleando una chica. Pero que puedo recogerlo casi acá arriba. Aquí es que no tiene muchas piedras tampoco donde... No, aquí es plano. ¡Yo! El doblete. Vamos, que te has quitado el mal de ojo y ya vuelve las picadas. Este está más cerca que aquel, ¿no? Este está cerca. Este está a 100 metros por ahí. Sí, pues sí. Ya, ahora sí que queda un poco. Pero nada, es un pescado pequeño. Bueno es. Bueno, eso te iba a decir. Ese va para la charca esta. Ahora sí está peleando. Porque se ha forrado. Da igual, si se emporra... No, va... ha salido. Mira, ahora sí puede. Da igual que si se emporra se va clavado. La caña aquí ya es un espectáculo, tío. ¡Doblete! Qué buen doblete, ¿eh? Ahora falta tenerlo en tierra. Aquella caña parece bambú. Cuando esté cerca avísame que la voy a meter debajo del agua.
Acerca. ¿A qué es más grande? ¿O la caña dobla mucho? ¿Eh? ¿A qué parece más grande, tío? ¿O la caña es demasiado blanda? Están los dos por lo menos a cuenta 60 metros la vez. Hemos calado las 2 cañas. Bueno, las 6 cañas esta mañana, las que tenemos ahí. Y justo íbamos a almorzar y hemos tenido las 2 picadas, a ver. Están aquí liados con los dentones. Viene cerca ya, ¿no? Ya lejos todavía. Ahora vamos a intentar meter la cámara debajo del agua. A ver si podemos grabar alguna toma chula. ¿A qué parece que está más cerca? ¿Eh? Lo sigo por la grave ahí. Sí, que pueda tener yo. Aquí que hay más profundidad. Aquí lo bueno es que se disfruta el pescado, ¿eh? Siempre quitando 4 cabezazos, lo demás. Nada, y no es muy grande, ¿eh? No parece que sea una bestia. Y ahí llevo el brazo engarrotado como para vaciar, o sea, no. Cuando lo tenga a la orilla, echar una mano a él. Es que va a ser a la paz. Porque yo más o menos haciendo ya. Vamos para la derecha, ¿eh? Tienes que pegar la que sale, la que estaba más lejos, tío. Y la suya igual, se ha pasado a la misma distancia. Está más o menos a la misma distancia. Va por debajo de la otra, ¿no? No, no creo. Sí, va por debajo, va por debajo. Ah, sí, va por debajo. Ese está ya ahí, Vale. Espera. Espérate. Sí, sí, lo saco yo. No lo iba a grabar. Espera, a ver si puedo cogerlo yo a grabarlo. No me frío. Lo tengo yo. Eso se lo va a poder grabar ahí. Ese todavía está. Este va mucho a tope, este es guapo, ¿eh? Se notaba, ¿eh? Oh. Toma, a cogerlo. Primero, tío. Eso ya se lo... Ponlo para la cámara. Hemos empezado bien la mañana, ¿eh? Qué mañanica, amigo. Vamos a ponerlo al lado del otro y hacemos ahí un vídeo guapo. Jefe. Hay que cortar por aquí. Wow, qué doblete más guapo, ¿eh? Y este, el peleón.